¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. La Corte Suprema resolvió remover de manera unánime a Ángela Vivanco tras revelaciones del caso Audios después de 6 años en ejercicio. El presidente del tribunal, Ricardo Blanco, dio a conocer la noticia. Según comentó, Vivanco comprometió gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Pero además, ha habido acusaciones constitucionales y no es la única en tela de juicio. Las acusaciones constitucionales contra los jueces de la Corte Suprema continuarán. Vamos a conversar de esto y muchas más cosas con Catalina Salem. Ella es abogada y magíster en Derecho, profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, un gusto estar en este programa y que me hayan invitado a conversar de este tema. Oye, gracias a ti. Catalina, a ver, partamos por las cosas más básicas, así como en general. Eh, ¿En qué situación se encuentra actualmente el sistema judicial chileno? A ver, el sistema judicial chileno está atravesando quizás por una de las crisis más severas de los últimos años. Y por eso también se ha tomado el debate público y vemos que no solamente la Corte Suprema ha estado tratando de actuar para poder contrarrestar esta crisis, y eso lo vimos la semana pasada cuando la Corte decidió de manera unánime remover a una de sus miembros, a la exministra Ángela Vivanco. Y por otra parte tenemos al Congreso Nacional que está revisando en estos precisos momentos 3 acusaciones constitucionales contra 3 jueces distintos, a propósito de una causa originaria que podríamos decir que es el caso Audio. Estas causas penales que se inician en contra del abogado Luis Hermosilla, en donde los contenidos de su chat de WhatsApp se comienzan a filtrar hacia los medios de comunicación, específicamente un medio que es CIPER, y que dan cuenta de ciertas situaciones que han puesto particularmente a 2 jueces de la Corte Suprema en una situación que compromete su independencia, su imparcialidad, que son los pilares fundamentales para que pueda funcionar el Poder Judicial, y que tienen que ver con 2 aristas fundamentales. Una, el tema de los nombramientos. Porque esos chats revelaron que las personas que accedieron a la Corte Suprema negociaron, digamos, con distintas personas del mundo político para poder ser nombradas. Recordemos que para ser ministro de la Corte Suprema se requiere participar de un concurso que realiza la misma Corte, y a partir de ese concurso la Corte hace una quina, que es un listado de 5 nombres, por eso se llama quina. Y esa quina es presentada al presidente de la República para que elija un nombre que después tiene que ser aprobado por el Senado y por un quórum bastante alto, que son los 2/3 de los senadores en ejercicio. Entonces no llega cualquier persona a esas instancias, porque tienen que ser personas que el presidente de la República, ¿no es cierto?, elija de esa quina, que los senadores aprueben, y se dieron cuenta en esos chats de distintas negociaciones que queda el manto de duda si esos favores que se concedieron para poder acceder al cargo de ministro de Corte Suprema después implicaron algún tipo de retribución que favoreciera a ciertas personas en la administración de justicia, lo que, como he dicho, afecta, ¿no es cierto?, la independencia, la imparcialidad, la probidad también con que debe actuar un juez. Y por eso entonces está tan en crisis el Poder Judicial. Se está viendo afectada su propia esencia, el actuar siempre con esa venda. Si las personas que nos están escuchando han pasado por cualquiera de nuestras cortes de apelaciones o por la Corte Suprema, ¿no es cierto?, el signo de la justicia es una mujer con una venda en los ojos, porque se supone que la justicia es ciega, tiene que actuar con imparcialidad y no prefiriendo, ¿no es cierto?, los intereses de una parte por sobre otra, salvo cuando esa preferencia está basada en el derecho. Oye, fantástica tu explicación. Me contestaste como 40 preguntas de las que yo te iba a hacer, porque una de las cosas que llama la atención es, por ejemplo, en el caso Vivanco, ¿no? ¿Por qué es destituida, pero además debe enfrentar una acusación constitucional? Varias, en realidad, porque ya se han hecho otras.
Entonces, ahí cabe el caso, bueno, obviamente del cómo se eligen, ¿no? Que nos comentabas tú recién, pero ¿por qué además una acusación constitucional es un tema político? ¿Pasó a ser además un tema político? Sí. En nuestra constitución política, ¿Mm? si cualquier persona la abre y la lee, se va a dar cuenta que tiene varias partes. Una parte que señala los principios que inspiran nuestro régimen democrático y constitucional, otra parte que establece derechos, y hay una tercera parte muy importante que organiza el poder. Y el poder en la mayoría de las democracias está consagrado en tres grandes ejes, que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, cuya cabeza es el Presidente de la República, y el Legislativo, que está a cargo del Congreso Nacional. Y de manera clásica, el derecho constitucional busca formas de controlar el poder. Y estos tres poderes clásicos, más otros que se han ido sumando, como el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Ministerio Público, en fin, tienen que responder a unos frenos que se llama y contrapeso, es decir, ellos se van controlando Ya. entre ellos. Y en este sentido hemos visto dos tipos de controles que contempla la Constitución. Un control interno del propio Poder Judicial, que es el cuaderno de remoción que se le abrió a la ministra Viván. Es decir, la propia Corte Suprema inició un proceso para remover a uno de sus miembros por no haber tenido un buen comportamiento. Así lo exige la Constitución. La Constitución exige que los jueces tengan un buen comportamiento. Y la Corte Suprema estimó que la ministra Vivanco no había tenido un buen comportamiento porque había afectado la independencia, la imparcialidad, la probidad y la transparencia con que debe actuar un juez. Entonces la removió. Pero ese es un control, como he dicho, interno del propio Poder Judicial. Ya. Pero hay otro control que proviene de otro órgano, que es el Congreso Nacional, donde están nuestros representantes directos, las personas que nosotros a través del sufragio directamente elegimos para que representen nuestros intereses. Entonces, este es un control democrático y, como tú muy bien lo has dicho, es un control político, es distinto. El control de la Corte Suprema es un control más bien jurídico. Pero en el Congreso Nacional hay un control político en donde la misma Constitución establece en base a qué causales o qué motivos se puede acusar constitucionalmente a las máximas autoridades de nuestro país, que van desde el presidente de la República hasta los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y entre ellos también los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia. Y los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, como la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, pueden ser acusados solamente por notable abandono de deberes. ¿Y qué significa el notable abandono de deberes? Significa que la persona acusada ha dejado de cumplir aquellos deberes básicos que le impone la misma Constitución. Y como he dicho, el deber básico de un juez es actuar con independencia e imparcialidad. Entonces, el Congreso Nacional lo que hace es controlar eso, controlar este otro poder del Estado. ¿Y cómo se divide el proceso? Se divide en dos. Recordemos que el Congreso Nacional está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Y la Cámara de Diputados es la que actúa como órgano acusador. Entonces, estos días estamos viendo que la Cámara está aprobando la admisibilidad de las acusaciones. Pero quien resuelve, quien actúa, entre comillas, como un tribunal, aunque actúa como un jurado, es el Senado. Entonces, el Senado es el que tiene la última palabra si la persona es culpable o no, y eso va a suceder en los próximos días, ya que el Senado se va a pronunciar sobre las acusaciones ya aprobadas respecto de la ministra Ángela Vivanco, el ministro Sergio Muñoz, y hay otra que se está discutiendo en estos momentos respecto del ministro Matus. Entonces es un control externo de tipo democrático y político, en donde nuestros representantes populares le exigen a estas autoridades que cumplan los mandatos de la Constitución, que en este caso para un juez es actuar con independencia e imparcialidad. Oye, cuéntame, a ver, dos preguntas. Una, ¿a qué se puede, ponte tú que ya la acusación constitucional, ya sabemos, con respecto a un ministro, por ejemplo, qué es lo que sucede, lo hemos visto muchas veces estos últimos años, demasiadas veces estos últimos años. ¿A qué se podría enfrentar, por ejemplo, el caso de Ángela Vivanco, de ser aprobada hasta ahora dos
acusaciones constitucionales, la deja de hacer juez para siempre jamás, deja de poderse dar su ejercicio como abogado, no sé, de qué se trata. Y la segunda pregunta es que nos explique brevemente, porque se habló mucho del tema del cuaderno de remoción, pero ¿qué significa cuaderno de remoción en realidad? Es una acusación, como dices tú, pero ¿qué es? ¿Es específicamente un libro, un algo, donde la gente anota, donde cada uno de los jueces da su parecer? Cuéntanos un poquito de qué se trata. La gente no tiene ni idea. Yo tampoco. Me incluyo. Lo voy a explicar entonces para que todos puedan conocerlo y opinar y seguir el proceso, porque es algo muy importante, ¿no es cierto?, que está sucediendo en la contingencia nacional. A ver, respecto de la sanción de la acusación constitucional, ¿no es cierto?, que es el llamado juicio político, que como he explicado está a cargo del Congreso Nacional. Sí. La sanción es la misma para todas las autoridades, sea que se acusa al presidente de la República, a un ministro de Estado o en este caso a un ministro de la Corte Suprema. Y esa sanción consiste primero en la destitución del cargo, es decir, pierde el cargo una persona, queda destituida. Cosa que la ministra Ángela Vivanco en los hechos ya está, todavía no está finalizado completamente el proceso, pero ya fue removida de su cargo por la Corte Suprema, así que en ese sentido no tendría mucho efecto la sanción que le aplica el Congreso Nacional. Pero acá viene la segunda parte, donde sí es un elemento nuevo que agrega la sanción política en caso de aprobarse por el Senado la acusación constitucional, y es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular, por 5 años. Entonces, supongamos, ya, la ministra Ángela Vivanco queda destituida, pero tiene que esperar un plazo de 5 años para ejercer cualquier cargo público. Cualquiera sea, por ejemplo, como abogada contratada a honorarios por un servicio público o para postularse a un cargo de elección popular, no lo puede hacer por el plazo de 5 años, así que queda completamente apartada de la vida pública, digamos, del ejercicio más bien de una función pública por 5 años, porque ella a lo mejor, no sé, se dedica a otra cosa que tiene una visibilidad pública y eso lo va a poder hacer. Ahora, el cuaderno de remoción, como dije, lo lleva adelante la Corte Suprema. Y el cuaderno de remoción lo que hace es verificar si un juez ha tenido una buena conducta o no. Si no ha tenido una buena conducta, entonces ese juez es removido del Poder Judicial. Y acá se dio una discusión bastante interesante en el caso de la ministra Ángela Vivanco. Ella ya fue removida. ¿Ya? La Corte Suprema la semana pasada dijo esta jueza no ha tenido un buen comportamiento, por lo tanto procede su remoción, que ahora el presidente Boric tiene que, está pendiente todavía el fallo de la Corte Suprema porque dio el veredicto, es decir, dijo esta es nuestra decisión, pero los fundamentos de esa decisión que tienen que constar en una sentencia todavía están en redacción. Entonces, una vez que se dé a conocer esa sentencia, le corresponde al presidente de la República, a través de un decreto supremo, dejar sin efecto entonces el nombramiento de la ministra Ángela Vivanco. Entonces el cuaderno de remoción se funda principalmente en una responsabilidad disciplinaria de los jueces. Y la ministra Ángela Vivanco, su defensa, señaló que ella no fue objeto de un proceso disciplinario previo al cuaderno de remoción. Y lo que hizo la Corte Suprema en realidad fue que el cuaderno de remoción fuera un proceso disciplinario. Es decir, que en el mismo cuaderno de remoción, que es un expediente, tú decías, bueno, ¿es un cuaderno? ¿Realmente es un cuaderno? Se refiere a que es un expediente, a eso se refiere cuaderno. Yeah. Es un expediente donde en ese expediente se adjuntan los cargos, es decir, los hechos por los cuales se la está acusando y también las pruebas. Si alguien vio la audiencia o la repetición a través de las noticias, se dieron cuenta que se relataban las pruebas que la Corte Suprema tenía en contra de la ministra Ángela Vivanco y que hacían presumir que no había tenido un buen comportamiento o probaban que no habían tenido un buen comportamiento. Pero ahí su defensa decía, acá se debió haber iniciado primero un proceso disciplinario y después un cuaderno de remoción, pero la Corte Suprema lo que hizo fue aplicar directamente la Constitución y el cuaderno de remoción lo convirtió en un proceso disciplinario.
Ya, perfecto. Oye, entonces ahora me gustaría saber, bueno, tú nos contaste cómo se nombra un ministro de la Corte Suprema, pero así brevemente, ¿tú me podrías decir más o menos cuál es como la carrera funcionaria? No sé si existe ese término aquí o el escalafón que debiera seguir de un juez desde que es elegido juez hasta llegar, por ejemplo, a ministro. Claro. A ver, un juez de carrera, existen los jueces de carrera y los jueces que son externos al Poder Judicial. Entonces, primero los jueces de carrera son aquellos que inician su carrera ingresando a la academia judicial, donde les enseñan a ser juez. Ya. Y luego ellos van postulando a sus destinaciones, generalmente empiezan en los tribunales de primera instancia, que son los juzgados, y ellos mismos van postulando a otras destinaciones, se van después a las cortes de apelaciones, después de los juzgados de primera instancia, que son los juzgados de familia, los laborales, los civiles, los penales, van ascendiendo en la carrera judicial y van postulando para ser ministro de corte de apelaciones, y la cúspide, digamos, de esa carrera es ser ministro de la Corte Suprema. Y en este concurso que se abre para poder ser ministro de la Corte Suprema, hay dos tipos de vacantes. Vacantes para los propios integrantes del Poder Judicial, es decir, los jueces de carrera. Por ejemplo, el ministro Sergio Muñoz, que hoy día está siendo acusado constitucionalmente, es juez de carrera. Él hizo toda la carrera judicial. Ahí la Constitución establece, por ejemplo, que el juez más antiguo tiene derecho a participar de este concurso porque se respeta esa jerarquía, pero también pueden participar otros jueces. Y también la Corte Suprema está conformada por abogados externos al Poder Judicial, que son abogados que no han hecho la carrera judicial, pero que participan de un concurso especial distinto al que tienen los jueces de carrera para integrar la Corte Suprema. Y la ministra Ángela Vivanco y el ministro Jean-Pierre Matus, que también está siendo acusado constitucionalmente, son o pertenecen a esa vacante externa que se llama. ¿Y qué es lo que se busca esto de combinar abogados que pertenecen a la carrera judicial con abogados externos en la Corte Suprema? Lo que se busca es también incorporar una mirada que pueda ser a lo mejor innovadora, porque los jueces, la carrera judicial, ¿no es cierto?, son personas que se han dedicado toda la vida a pertenecer a una misma organización. Y a veces eso, bueno, es una virtud, hay una cultura judicial que se va cultivando, pero también van, digamos, poniéndose unas especies de anteojera a otras realidades que también existen en el mundo del derecho. Entonces, la idea de que existan abogados externos en la Corte Suprema es que puedan aportar esa otra visión que viene como a darle un respiro, un nuevo aire a esa cultura judicial que a veces está muy aprisionada entre los mismos muros del Poder Judicial. Por ejemplo, la exministra Ángela Vivanco era una destacada académica constitucionalista, experta en bioética, que había dedicado toda su vida a la academia. Y ese fue su aporte también en la sala que integraba en la Corte Suprema, que era la sala constitucional. Ella conocía muchísimo de derechos fundamentales y sus sentencias, sus fallos se referían precisamente, ¿no es cierto?, a esas investigaciones que ella había hecho como académica. En cambio, un juez de carrera no puede dedicar mucho tiempo a la academia y a investigar porque está todo el día sentado en un tribunal dictando sentencias. Entonces, la idea es que se complementen esas dos visiones. Perfecto. Oye, con todo esto que está pasando, con las personas que están siendo acusadas actualmente, comentabas tú del juez Muñoz, hablabas también de Matus, surge de alguna manera y ya está apareciendo por distintos lados la necesidad de revisar el sistema de nombramiento de los jueces del máximo tribunal. A tu juicio, ¿cómo se puede despejar esta duda de parcialidad en los juzgamientos, la falta de probidad, etcétera? ¿Qué haría falta? ¿Cómo podría ser un buen proyecto de presentar para los nombramientos de los jueces? Sí. En esa materia, bueno, creo que el día de hoy o en los próximos días el presidente de la República va a enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para reformar el sistema de nombramiento de los jueces.
Y esto es algo que se viene discutiendo hace muchos años, pero que particularmente se discutió en los últimos dos procesos constitucionales. El proceso constitucional, el primero, el que llevó adelante la Convención Constitucional, estableció un órgano que se llamaba Consejo de la Magistratura, que iba a estar a cargo del gobierno judicial, y dentro de sus funciones iba a estar la función de efectuar los nombramientos de los jueces y de los ministros de los tribunales superiores de justicia. Perdona, evitando la pasada por el Congreso. Exactamente, evitando esa pasada, sino que ese consejo iba a ser el que iba a efectuar los nombramientos. Y eso fue muy criticado porque la integración del consejo tenía un componente político muy fuerte. Entonces, al final, se afectaba la independencia judicial porque ese órgano iba a ser fácilmente capturado por las fuerzas políticas que iban a designar a las personas que lo iban a integrar para designar a los jueces. Y en el segundo proceso constitucional, el del año pasado, en el que me tocó participar en la comisión experta, de hecho me tocó participar específicamente de la subcomisión que redactamos las normas para reformar el Poder Judicial, buscamos también separar lo jurisdiccional de lo administrativo, porque el Poder Judicial es un poder gigantesco con un presupuesto billonario que alguien lo tiene que administrar. Y la cabeza de ese Poder Judicial es la Corte Suprema. Entonces los jueces, los ministros de la Corte Suprema, además de dictar sentencias, tienen que administrar el Poder Judicial. Entonces había un consenso de separar eso para que los jueces se dedicaran solamente a impartir justicia y no estuvieran dedicados a administrar presupuestos y recursos humanos, etc. Entonces se crearon 4 órganos. Un órgano encargado de los nombramientos, con una integración ahí digamos, mirada al detalle para que no sea capturado políticamente. Un órgano dedicado a la administración de los recursos financieros del Poder Judicial, que es una función que hoy día cumple la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Otro órgano encargado de la formación de los jueces y un último órgano encargado de la disciplina. Entonces, dividiendo el poder en estos 4 órganos, existía menos peligro de que fuera capturado políticamente y se afectara la independencia del Poder Judicial. Entonces, lo que uno podría esperar del proyecto de ley que presente ahora el presidente de la República es reformar el sistema de nombramiento, pero teniendo mucho cuidado en ese equilibrio que tiene que existir entre no vulnerar la independencia del Poder Judicial, pero al mismo tiempo que sea un mecanismo que permita el control democrático de los jueces, porque alguien tiene que controlar también a estas personas, a los jueces, que tienen muchas garantías, la inamovilidad, por ejemplo, un juez, una vez que es nombrado juez, puede permanecer en el cargo hasta los 75 años de edad. No hay ningún otro trabajo en el Estado que permita a una persona que le asegure estar en ese cargo hasta los 75 años, salvo el cuaderno de remoción, como he señalado, que ahí se removió a esta ministra, y la acusación constitucional. Son los únicos 2 mecanismos que contempla la Constitución para sacar a un juez, porque los jueces, la inamovilidad significa que los jueces están seguros de que nadie los va a remover y por lo tanto pueden fallar sin miedo a represalia. Eso es lo que está detrás de ese principio. Así que nada, va a haber que esperar el proyecto de ley para poder comentarlo, pero es fundamental que se logre una profesionalización del Poder Judicial, también que se logre que ese sistema de nombramiento siempre tienda a premiar el mérito y no los contactos que pueda tener un juez, sino que sea un buen juez. Y yo creo que hay consenso en eso, y que además sea un proceso transparente en donde la ciudadanía pueda conocer y saber por qué se está eligiendo a esos jueces y no a otros. Entonces yo creo que esos son los 3 pilares: profesionalización, mérito y transparencia. Oye, perfecto. Entonces cuéntame ahora, sí, para terminar, por favor. A ver, este proyecto que debiera presentar el Ejecutivo, de alguna manera, todos esos conceptos que tienen que ir detrás de estos 3 que decías tú que al menos debieran estar ahí bien implementados, han sido a lo mejor de alguna manera consultados a la academia, han sido consultados a la misma Corte, a ustedes mismos que son los especialistas, más o menos han trabajado en eso. Esperan que los llamen, porque la academia siempre aporta, ¿no es cierto?, todo lo que es la investigación y esta cosa de estar como mirando como por fuera, ¿no es cierto? ¿Ha pasado algo de eso o no?
A ver, se han elaborado distintos documentos que yo creo que el Ministerio de Justicia ha tenido a la vista. El Ya, primero fue el proyecto constitucional del año pasado, donde hubo un claro, consenso político amplio, unánime, en la comisión experta. Entonces, claro. ese antecedente lo tuvo a la vista. Además, yo, por ejemplo, he participado en un grupo de académicos que también hemos sacado a la opinión pública una posición sobre esto, que también el Ministerio de Justicia, me imagino, ha tenido a la vista. La Universidad Católica, a través de su Centro de Reforma a la Justicia, también hizo llegar un documento. Entonces, los insumos yo creo que los tiene la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, la misma Corte Suprema tiene documentos ya elaborados. Entonces yo creo que en base a todos esos insumos, el Ministerio de Justicia probablemente elaboró este proyecto de ley. Y en el Congreso Nacional, durante la tramitación de ese proyecto de ley, sin duda los parlamentarios siempre citan a distintos expertos para que puedan dar su opinión, además de la opinión que se recaba a través de la opinión pública. La opinión de las personas también es importante, los medios de comunicación informan muchísimo, y en base a todo eso, entonces yo creo que se va a ir discutiendo este proyecto de ley. Sin duda la misma Corte Suprema y el Poder Judicial van a asistir al Congreso para dar su opinión. Así que estamos a la expectativa nomás de cuál va a ser el contenido específico de ese proyecto de ley. Muchas gracias, Catalina, por haber estado hoy día con nosotros. Fuiste súper esclarecedora en un tema que ha llamado incluso al tema más farandulesco, ¿no es cierto? Hemos ido conociendo las tramas, los dimes y los diretes, lo que dijo, lo que no dijo, cosas que son personales, las que no, etcétera. Pero más allá de eso, había todo un trasfondo que había que conocer, que teníamos que saber los comunes de los mortales. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias por la invitación, Miriam. Ha sido un gusto. Igualmente para nosotros. Catalina Salem, abogada y magíster en Derecho, profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, estuvo con nosotros en este punto de encuentro.